A veces en la vida tienes que hacer cosas terribles para conseguir lo que quieres. Yo hice todo por Luis. Mi nombre es Sofía Morales y quiero contarles mi propia historia, porque todos me ven como un monstruo, pero la verdad no es así, en absoluto. Yo solo era una mujer enamorada y el amor a veces te obliga a traspasar tus límites. Ser gemela no es nada fácil, especialmente ser gemela de alguien como Carmen. Desde el momento en que nacimos nos compararon constantemente. Carmen sonríe más bonito. Carmen es más social. Carmen es más alegre. Me sentía como si fuera una persona invisible. Mientras crecíamos en Valencia, todos se enfocaban en Carmen y yo me quedaba en un rincón. En nuestra infancia teníamos muñecas de juguete. Las muñecas de Carmen siempre eran más bonitas, más lindas. Las mías se quedaban abandonadas en un rincón. Lo mismo pasaba en la vida real. Carmen estaba en el centro, yo en la periferia. Mamá y papá, por supuesto, decían que nos amaban por igual, pero yo veía la diferencia. Celebraban los logros de Carmen, los míos los despachaban con un muy bien cariño, qué bonito, y seguían adelante. Cuando Carmen hablaba, la escuchaban. Cuando yo hablaba, contestaban el teléfono y se ocupaban de otras cosas. En los años de secundaria, esta situación se hizo aún más evidente. Carmen tenía un amplio círculo de amigos. Todos la querían. A mí me habían etiquetado como la silenciosa, la introvertida, pero la verdad es que yo también quería ser tan social como Carmen, solo que no encontraba la oportunidad. Cuando Carmen tenía novios me ardía el pecho, porque ellos también podrían haber hablado conmigo, podrían haberme notado, pero siempre elegían a Carmen, siempre a la más brillante, a la más fácil. Cuando decidimos ir a la universidad, Carmen eligió Barcelona. Yo también quería ir con ella, pero la familia dijo, no es necesario que las dos estén en la misma ciudad. Carmen se fue. Yo me quedé en Valencia. Una vez más fui la segunda opción, pero esta separación fue una oportunidad para mí. Por primera vez, sin Carmen, pude tratar de ser yo misma. Me corté el pelo diferente, me vestí con ropa diferente, hice amigos diferentes. Por primera vez trataba de ser Sofía, no una copia de Carmen, pero cuando Carmen venía a casa en las vacaciones, volvía a quedar en su sombra. La familia preguntaba, ¿cómo está Carmen? Y a mí me preguntaban, ¿cómo estás? Pero incluso entonces me comparaban con Carmen. Deberías ser alegre como Carmen, me decían. Cuando Carmen hablaba de Barcelona, sus ojos brillaban. Contaba sobre la ciudad, la universidad, sus amigos y por supuesto también sobre Luis. Cuando escuché por primera vez sobre Luis, nunca olvidaré esa opresión que sentí en el corazón. Carmen estaba tan feliz cuando hablaba de él que era imposible no odiarlo. Es muy guapo, muy inteligente, arquitecto decía. Creo que me voy a casar con él. La primera vez que vi a Luis se me cortó la respiración. Me di cuenta de que Carmen tenía razón. Luis era realmente perfecto. Guapo, pero no solo físicamente. Su manera de hablar, su postura, su sonrisa, todo era impresionante. Pero lo peor era ver la forma en que miraba a Carmen. Había tanto amor en esos ojos que yo también quería que me miraran así. Ver cómo la trataba era una tortura. Gentil, atento, lleno de amor. Fui dama de honor en la boda de Carmen y Luis. Recordar ese día me duele. Carmen estaba tan hermosa, había tanta felicidad en los ojos de Luis. Yo estaba parada en un rincón siendo testigo de su amor. Cuando miro las fotos de la boda, mi infelicidad se lee en cada toma. Pero nadie se dio cuenta. Todos estaban enfocados en Carmen otra vez. Después de que Luis y Carmen se casaran, cuando los visitaba casi tenía un infarto. Ver cómo Luis trataba a Carmen, ser testigo de su felicidad, era insoportable, pero al mismo tiempo era mi oportunidad de conocer a Luis más de cerca. Cuando hablábamos, veía lo inteligente que era, lo gentil que era. Me daba cuenta de lo afortunada que era Carmen, y yo pensaba que merecía tener la misma suerte. ¿Por qué siempre Carmen? ¿Por qué siempre ella era la elegida, no yo? Luis a veces también hablaba conmigo. Era educado, atento, pero cuando Carmen estaba presente ni siquiera me miraba, como si fuera invisible. Igual que en nuestra infancia. Un día Carmen me contó por teléfono que había peleado con Luis. Era algo sin importancia, pero Carmen estaba triste. Yo me alegraba por dentro. Tal vez había problemas entre ellos.
Tal vez Luis se daría cuenta de que Carmen no era tan perfecta, pero luego se reconciliaron y todo volvió a ser como antes. Luis otra vez estaba enamorado de Carmen. Carmen otra vez era la mujer más feliz del mundo. En esos días comencé a llevar un diario. Escribía lo que pensaba sobre Luis. Analizaba qué tipo de hombre era, su relación con Carmen, y mis propios sueños. Si Luis estuviera conmigo, lo entendería mejor, escribía. Carmen no lo merece. Ella es muy superficial, yo soy más profunda. Ojalá Luis se diera cuenta. Luego mis sueños también empezaron a cambiar. Veía a Luis en mis sueños. Hablaba conmigo, me sonreía, me amaba. Despertar y enfrentar la realidad era horrible. Cuando Carmen habló de querer quedar embarazada, me volví loca. ¿El hijo de Luis? El hijo de Carmen. Solo pensar en eso era insoportable. Ser testigo de su familia, ver a Luis convertirse en padre. No podía soportar eso. Por suerte, Carmen no pudo quedar embarazada inmediatamente. Eso me dio un poco de tiempo. ¿Pero para qué? ¿Qué podía hacer? En esa época comencé a ir más frecuentemente a Barcelona. Con la excusa de visitar a Carmen tenía la oportunidad de ver a Luis. Aprendía su rutina diaria, a qué horas estaba en casa, dónde trabajaba, qué le gustaba. Descubrí que Luis era una persona muy ordenada. Se levantaba a la misma hora cada mañana, tomaba café en el mismo café, seguía la misma ruta. Esta información se acumulaba en mí. Carmen hablaba constantemente conmigo sobre Luis. Luis terminó este proyecto, Luis dijo esto, Luis hizo aquello. Yo escuchaba, grabando en mi memoria como si tomara notas. Cada detalle era importante para el futuro. Un día Carmen dijo, Luis a veces dice que eres muy callada. ¿Te aburres con nosotros? Por dentro pensé, ojalá, pero dije, no, solo soy tímida. Así que Luis me notaba. Eso podía considerarse un pequeño progreso. Luego llegó esa noche horrible. Carmen estaba muy feliz. Había recibido una promoción en la biblioteca. Había celebrado con Luis. ¡Qué hermosa es la vida!, decía por teléfono. Cuando escuché esa frase, mi ira llegó al máximo. La vida solo era hermosa para Carmen. Yo siempre estaba al margen, siempre en segundo lugar. Esto no podía continuar así. Esa noche no pude dormir nada. Pensaba constantemente en Luis. Carmen no lo merecía. Yo sí. Pero ¿cómo podía probarlo? Cuando me levanté por la mañana había tomado mi decisión. Ya no podía esperar más. Era hora de actuar. Había averiguado el día que Carmen iría a Sitges. Luis tampoco iría, tenía trabajo. Era una oportunidad perfecta. Fui a Barcelona, pero no a ver a Carmen, sino a Luis. Esperé cerca de su oficina, observé cuando salía. Me di cuenta de lo cansado que se veía, lo solo que estaba. Luis era diferente cuando Carmen no estaba a su lado. Esa noche cuando Carmen salió hacia Sitges, yo también iba tras ella. Mi plan era simple. Hablaríamos, le contaría las verdades. Le diría que podía entender mejor a Luis, que podía cuidarlo mejor. Alcancé a Carmen en la carretera C31. Encendí las luces y le hice señas para que se detuviera. Ella también se detuvo, tenía curiosidad. «¿Sofía? ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó al abrir la ventana. «Necesito hablar contigo», dije, «sobre Luis». La cara de Carmen cambió. «¿Qué quieres decir?» «Sal del auto. Hablemos». Al principio se resistió, pero finalmente la convencí. Nos sentamos al lado de la carretera. «Carmen, tú no mereces a Luis», dije directamente. «¿Te das cuenta de lo que estás diciendo?», me respondió. «Tú no lo entiendes realmente. Él es una persona profunda. Alguien superficial como tú no puede entenderlo». Carmen empezó a enojarse. «Estás loca, Sofía. Has estado tratando de meterte entre Luis y yo durante años». «Porque yo lo amo», grité. «Tú solo disfrutas de poseerlo, pero yo realmente lo amo». «Sofía, ¿estás enferma? Luis es mi esposo». «No debería serlo. Él debería haberme elegido a mí. Yo sería mejor esposa». La discusión creció. Carmen quiso subirse al auto, yo se lo impedí. Nos empujamos, nos jaloneamos, y entonces pasó. Carmen se cayó, se golpeó la cabeza contra una piedra. No se movía. Al principio entré en pánico, pero luego mi mente se aclaró. Esta era una oportunidad perfecta. Tomé las llaves del bolso de Carmen, la puse en el auto, la llevé a un lugar secreto. Todavía estaba viva, pero inconsciente. Los siguientes 3 días fueron muy confusos. En el lugar donde tenía retenida a Carmen, traté de explicarle las verdades. Cuánto amaba a Luis, cómo podía cuidarlo mejor.
Pero Carmen no quería entender. Constantemente decía, estás loca, Luis nunca te amará. El tercer día, Carmen trató de escapar. Para, dije, tenía que parar. Nos empujamos, chocamos y Carmen se cayó. Esta vez no pudo levantarse. En ese momento entré en pánico. ¿Qué había hecho? Pero luego se me ocurrió. Esta era mi oportunidad. Podía tomar el lugar de Carmen. Podía ser la esposa de Luis. Fui al hospital, creé confusión de identidad, reporté la muerte de Carmen, pero hice que pareciera como si yo hubiera muerto. Como había confusiones en el sistema, nadie se dio cuenta. Esperé 3 meses. Durante este tiempo me preparé para ser Carmen. Aprendí a imitar su voz, memoricé sus hábitos, me acostumbré a su estilo. Lo más difícil era aprender los recuerdos de Carmen. Pero como la había escuchado durante años, ya sabía la mayoría. Los recuerdos con Luis también me los había contado Carmen en detalle. Cuando estuve lista, fui a la puerta de Luis. La historia de pérdida de memoria era perfecta. ¿Quién sospecharía? Lo que sintió Luis cuando me vio, estaba tan feliz, tan alegre. Era la primera vez que alguien me recibía con tanto amor. Por supuesto pensaba que era Carmen, pero no importaba. Esa primera noche cuando me acosté al lado de Luis, fue el momento más feliz de mi vida. Finalmente estaba al lado del hombre con quien quería estar. Finalmente me había elegido. Por supuesto, hubo dificultades. No era fácil imitar exactamente los hábitos de Carmen. Tuve problemas con hacer paella. Me costó trabajo comunicarme con los amigos de Carmen, pero Luis era muy comprensivo. Pensaba que había experimentado pérdida de memoria. Con paciencia me ayudaba a reaprender todo. Esos 6 meses que pasé con él fueron el periodo más hermoso de mi vida. Sentía que Luis me amaba, me valoraba, estaba orgulloso de mí. Carmen nunca podría haber sido tan buena esposa como yo. Aprendí a hacer paella con Luis. Escuché sus proyectos, di ideas, decoramos nuestra casa juntos. Éramos una pareja real. A veces Luis decía, antes eras diferente, ahora eres más madura, más profunda. Por dentro pensaba, porque soy mejor persona que Carmen, pero decía, tal vez es efecto del accidente. Mi único problema eran las preguntas sobre Sofía. Luis a veces preguntaba, ¿cómo está Sofía? Yo decía, bien pero muy triste, no quiere ver a nadie. Era una explicación lógica. Al final del 6º mes, en diciembre, surgió un problema real. Luis dijo que quería que fuera a Valencia a ver a Sofía. No, dije inmediatamente. Ella está muy triste. En este momento no quiere ver a nadie. Luis encontró extraña esta reacción. Pero tú eres su hermana. Verte le haría bien. No, Luis, por favor, démosle tiempo. Después de esta conversación, los comportamientos de Luis empezaron a cambiar. Se volvió más cuidadoso, más observador. Sentía como si me estuviera examinando. A mediados de diciembre llegó el shock más grande de mi vida. Luis llegó a casa del trabajo con la cara pálida, el teléfono temblando en su mano. Carmen, dijo, pero su voz era muy rara. Marta llamó. Mi corazón iba a detenerse. Marta. La amiga de Carmen de la universidad, pero también doctora de medicina forense en el hospital de Belviche. ¿Qué? ¿Qué quería? Pregunté, notando que mi voz temblaba. Luis me miraba extraño. Dijo algo muy raro. Llegó un cuerpo de mujer al hospital. Según el informe de medicina forense, la identidad salió como Carmen Herrera Morales. Me quedé helada. Hielo se derritió en mis venas. ¿Cómo podía Marta decir algo así? Esto es imposible, tartamudeé. Estoy aquí, estoy viva. Sí, eso le dije yo también, pero ella insistió. Luis, el informe forense es definitivo. Identidad, edad, características físicas, todo coincide con la información de Carmen, pero tú dices que tu esposa está viva. Esto es muy, muy raro, dijo. Los ojos de Luis se estrechaban. Me examinaba. Carmen, ¿qué significa esto? ¿Cómo puede encontrarse un cadáver con tu información de identidad? Mi cerebro pensaba como loco. ¿Qué podía decir? ¿Cómo podía explicarlo? Luis, tal vez robo de identidad, dije con voz temblorosa, o error de registro en el hospital. Estas confusiones pueden pasar. Pero la expresión en la cara de Luis no cambiaba. La sospecha crecía en sus ojos. Marta quiere verte. Para identificación. Necesitamos resolver esta confusión. No, grité. No puedo ir a hospitales. Tú sabes, después de accidente. Luis se detuvo. Me miró largo rato.
Carmen, si realmente eres Carmen, necesitamos resolver este problema. Porque ahora mismo en los registros oficiales estás muerta. Después de esa noche, las sospechas se empezaron a formar en la cabeza de Luis. ¿Era realmente Carmen? ¿Podían explicarse cambios tan dramáticos? Decidió probarme. Preguntó cosas que solo Carmen podría saber. ¿Recuerdas de qué hablamos en nuestra primera cita? No recuerdo, dije. Normal, pérdida de memoria. ¿El lugar donde nos besamos por primera vez? No recuerdo. De nuevo normal. ¿Nuestra noche de bodas? Muy borroso. Posible. Pero luego preguntó algo completamente diferente. ¿A qué jugaban tú y Sofía cuando eran niñas? Me detuve, pensé. Al escondite, dije. Y juegos de muñecas. Esto fue un error. Carmen nunca le había hablado a Luis sobre juegos de muñecas. Siempre decía que yo era la obsesionada con las muñecas. Hizo otra prueba. ¿Cuál era el apellido de soltera de tu madre? Restrepo, dije inmediatamente. Era correcto, pero habían hablado muy poco con la madre de Carmen. ¿De dónde recordaba esta información? Las sospechas de Luis aumentaban. Empezó a investigar sobre pérdida de memoria en Internet. Se podían perder recuerdos específicos, pero que las características básicas de personalidad cambiaran tanto era muy raro. En enero, Luis sugirió llevarme al hospital de Belviche. Hagamos una revisión. Tal vez tu memoria mejore. Me negué con pánico. No, tengo miedo de los hospitales ahora. Por favor, no me obligues. Pero la Carmen anterior no temía a los hospitales. Confiaba en los médicos. Esto también había cambiado. A principios de febrero, hizo el gran descubrimiento. Mientras yo me duchaba, decidió mirar mi teléfono. Sabía la contraseña, nuestra fecha de nacimiento. Pero la contraseña había cambiado. Hizo varios intentos. Usaba mi propia fecha de nacimiento, se abrió. Revisó los mensajes del teléfono. Había conversaciones con mi madre de Valencia, pero escribía cosas extrañas. Todo va según el plan. Luis no sospecha. El corazón de Luis comenzó a latir fuerte. ¿Plan? ¿Qué plan? Profundizó más. Había fotos antiguas en la galería, pero no eran fotos de Carmen. Eran mis fotos, mis amigos, mi apartamento, mi vida. Y luego la vio. La foto horrible. El cuerpo de Carmen. El cuerpo de Carmen, su cuerpo real, en su estado final antes de morir. Pero esta foto no había sido tomada en el hospital. Había sido tomada en otro lugar. Cerró el teléfono. Sus manos temblaban. ¿Qué significaba esto? ¿Quién había fotografiado el cuerpo de Carmen? ¿Por qué esta foto estaba en mi teléfono? Cuando salí de la ducha, trató de actuar normal, pero su cabeza era un caos. ¿Era realmente Carmen esta persona a la que llamaba Carmen? Esa noche no pudo dormir. Pensó hasta el amanecer. Pérdida de memoria, personalidad cambiada, fotos horribles. ¿Había una explicación lógica para todo esto? Pero esa noche lo que pasó puso en peligro mi vida perfecta de 9 meses de un momento a otro. Esa noche Luis llegó a casa muy tarde. Había una expresión extraña en su cara. Carmen, dijo, pero había sospecha en su voz. ¿Qué pasó? Pregunté. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde está Sofía ahora mismo? Mi corazón empezó a latir fuerte. En Valencia. ¿Por qué preguntas? ¿Puedo llamarla? No, dije muy rápido. Su teléfono está apagado. No habla con nadie. Luis me escudriñó. Carmen, ¿quién eres realmente? En ese momento todo se derrumbó. Veía la sospecha en los ojos de Luis. Ya no me miraba como Carmen. ¿Qué quieres decir? Pregunté, pero mi voz temblaba. Tú no eres Carmen, dijo lentamente. Tú eres Sofía. Traté de negarlo, pero ya era demasiado tarde. Había certeza en los ojos de Luis. Luis, por favor, escúchame, dije. Sí, soy Sofía, pero... ¿Dónde está Carmen? Preguntó. Había tanta ira en su voz que me asusté. Luis, yo te amo más que Carmen. Soy mejor esposa que ella. Tú también lo ves. ¿Dónde está Carmen? Repitió. Ella ya no está aquí, pero yo estoy aquí. Yo estoy a tu lado. Luis llamó a la policía. Pensé que tenía una última oportunidad y traté de escapar, pero no pude. Cuando me arrestaron aún no me arrepentía. Porque durante esos 6 meses había vivido la verdadera felicidad. Había sido la esposa de Luis. Carmen nunca podría haber sido tan buena esposa como yo. En el tribunal me dijeron, eres una asesina. Pero yo no me veía como asesina. Solo era alguien que estaba enamorada.
y había hecho todo por amor. Luis no me miraba ni siquiera en el tribunal, pero yo todavía lo amaba. Todavía lo amo. Ahora aquí en el hospital les estoy contando mi historia. La gente piensa que estoy loca, pero puedo pensar muy lógicamente. Lo que hice no estaba mal, solo llegó tarde. Si hubiera conocido a Luis cuando Carmen no estaba, él me habría elegido. Estoy segura de eso, porque yo lo traté mejor que Carmen. Lo entendí mejor. A veces espero que Luis venga a visitarme. Quiero explicarle, contarle cuánto lo amaba, qué hice por él. Tal vez algún día entienda. Tal vez algún día acepte que yo era mejor que Carmen. Hasta entonces esperaré, porque el amor verdadero espera. Y yo realmente amo a Luis. Carmen nunca lo amó tanto como yo lo amé. Esta es mi historia de amor. La gente dice asesina, pero yo solo era alguien que quería amar. Y tal vez algún día Luis también lo entienda.